El ser humano es capaz de crear herramientas tan buenas como malas, y eso precisamente lo veremos hoy. Bienvenidos a un nuevo video, pero antes de comenzar, te invito a dar a la campanita de notificaciones y suscribirte si es que no lo has hecho, para que no te pierdas de nada y estés al día con los videos nuevos del canal. Ahora sí, comencemos el viaje. En 1984 tuvo lugar la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, promovida por las Naciones Unidas, cuyas resoluciones entraron en vigor en 1987. Desde entonces, son más de 170 países los que se han adherido a estos acuerdos y rechazan el uso de cualquier tipo de tortura. Sin embargo, asociaciones como Amnistía Internacional denuncian que las prácticas crueles y sádicas que todos entendemos como tortura siguen estando a la orden del día a muchos niveles distintos, y tanto en países que no aceptaron los principios de esta convención como en otros que sí. Recordemos que la tortura es una práctica, algunos la consideran un oficio o un arte, pero no nos negamos a hacerlo, que el ser humano lleva practicando desde hace decenas de siglos. Se trata de producir dolor, físico o psicológico, a otra persona de forma deliberada y con toda clase de fines que pueden ir desde la obtención de información o de una confesión, el uso del miedo como escarnio público para asustar a la sociedad o el simple y sádico disfrute del dolor ajeno. Igualmente, podía tratarse de una tortura que solo buscara dañar al sujeto o una cuyo final fuese la muerte de este tras un largo y angustioso padecimiento. Por desgracia, el ser humano volcó todo su ingenio en diseñar y desarrollar herramientas y aparatos de toda clase cuyo único fin era hacer sufrir a otros. Veamos algunas de las torturas más crueles que hayan hecho historia. El toro de Falaris. Utilizado desde los tiempos de Roma y famoso por haber sido el desdichado final del tirano Falaris, que le da el nombre, este toro consistía en una inmensa escultura metálica hueca con forma bovina en la que introducían al reo. Bajo la escultura se encendía una hoguera que iba calentando el metal poco a poco hasta que la víctima quedaba calcinada y fallecía. La crucifixión. No debemos olvidar que, antes de ser un símbolo universal de la religión cristiana, la crucifixión era un método de tortura y ejecución bastante duro, pensado para tener un elemento público y disuasorio, que se lo digan a Espartaco. En la crucifixión, el reo era atado o clavado a una estructura de madera, bien con forma de cruz, bien un simple poste, donde se le dejaba colgado hasta que moría tras una larga y dolorosa agonía. La crucifixión fue utilizada como método de ejecución en Roma hasta el año 337, después de que la religión cristiana hubiese sido legalizada. El potro. El potro fue uno de los instrumentos de tortura más habituales desde la Edad Media, y en el que con mayor frecuencia vemos representado en el cine actual. Esta máquina sencilla consistía en una superficie plana con dos tornos sobre la que se colocaba el prisionero atado de pies y manos. Cuando se hacían girar los tornos, el potro estiraba de las extremidades en sentido contrario, dislocándolas, pero pudiendo llegar a arrancarlas en casos muy extremos. La doncella de hierro. De origen alemán, esta imponente y aterradora escultura de hierro funcionaba como un ataúd para los vivos. El prisionero era encerrado en su interior, y además de la incomodidad por la escasez de espacio y la ansiedad que debía causar estar ahí metido, la doncella de hierro contaba con una serie de púas metálicas que se clavaban en el reo sin matarlo, pero causándole muchísimo dolor. Las uñas de gato. También propia de la Edad Media, las uñas de gato eran unas púas de hierro retorcidas en forma de garra y unidas en una única pieza que se solían enganchar a un mango largo, de forma similar a un rastrillo, y se usaban para desgarrar la piel de los prisioneros. Las uñas de gato eran utilizadas sobre todo en la espalda o el pecho, donde dejaban grandes surcos y provocaban mucho dolor a los prisioneros. La gota china. Este método de tortura es uno de los más curiosos y, por lo que se sabe, también de los más efectivos. El reo era tumbado boca arriba e inmovilizado de pies y manos. Sobre su cabeza se colocaba un gran caldero lleno de agua helada que vertía una gota sobre su frente en un intervalo regular. Aunque este tipo de tortura parecía relativamente suave en comparación, el paso del tiempo acrecentaba sus efectos. El agua helada acababa por quemar la piel y el goteo constante impedía al prisionero dormir o distraerse, es decir, la tortura psicológica. La bota. Conocida como bota malaya o bota española, consistía en rodear la pierna de un preso con piezas de madera o metal que se iban apretando de forma progresiva, ejerciendo presión sobre la pierna y llegando incluso a quebrar los huesos. Para más INRI, las variantes metálicas solían incluir púas que se clavaban en la víctima y aumentaban su dolor. La sierra. El nombre lo dice todo. Esta técnica comenzaba con el reo atado boca abajo y suspendido en el aire y con las piernas separadas, y consistía en emplear una sierra de gran tamaño, similar a las sierras madereras que se usan para cortar árboles, en la víctima, cortándolo por la mitad hasta llegar al ombligo o al pecho, dependiendo del caso. La posición invertida hacía que la sangre pudiera regar el cerebro y que la víctima siguiera consciente y padeciendo un dolor inimaginable.
La cigüeña o hija del basurero. Se trata de una pieza sencilla, de hierro e inofensiva en su apariencia. La cigüeña era una especie de horquilla metálica con la que se inmovilizaba al reo colocándole en una posición en la que estaba tumbado, con el cuello erguido hacia su propio cuerpo, las manos juntas y las rodillas dobladas con los pies juntos. El permanecer en esta postura de forma prolongada hacía que el prisionero sufriera calambres en todo el cuerpo, especialmente zonas abdominales, pectorales y rectales, que se iban intensificando y haciendo permanentes cuanto más tiempo pasaba hasta el punto de volverse insoportable. Esto, por supuesto, solía venir complementado con algún castigo físico como golpes o quemaduras. La falanga. La falanga o falca es un método de tortura habitual en los países de Europa Occidental y Oriente Próximo, y utilizado en muchos casos como una respuesta disciplinaria dentro de los ejércitos. En la falanga, el reo es tumbado en el suelo con los pies juntos y las piernas estiradas hacia arriba de forma que no pueda bajarlas. La tortura consiste en propinar fuertes golpes con una vara en las plantas de los pies. Esto, que de a primeras podría parecer un castigo físico simple, resulta extremadamente doloroso, ya que cada golpe en la planta de los pies afecta a los nervios del cuerpo y hace que el dolor se extienda por todo el cuerpo y hasta la base del cráneo. Tortura con ratas. Hay ocasiones en las que una máquina no puede hacer el trabajo de un animal. Esto debió pensar los torturadores del pasado cuando decidieron emplear ratas en sus sesiones. Una técnica habitual era colocar una olla boca abajo llena de ratas sobre el estómago del prisionero y calentarla para que las ratas intentaran abrirse paso y escapar a través de las tripas de la víctima. Otra, muy común en series y películas, era el llamado casco de ratas. Una pieza metálica que se colocaba en la cabeza de la víctima y en la que se metían ratas hambrientas para que se les mordieran la cara. Muerte por 1000 cortes. Esta terrible tortura se popularizó en la China de la dinastía Ming y solía ser empleada para delitos graves contra las clases dirigentes como desobedecer o atentar contra la realeza o matar a un noble. Su nombre original en chino es Lin Chin y la traducción muerte por 1000 cortes es a la vez apropiada y visual. Las víctimas solían ser atadas a un poste donde se les cortaba pequeñas partes de su cuerpo, a lo que seguía el desmembramiento de los brazos y, si seguía viva, la decapitación o extracción de un órgano vital. Y por último, una de las más atroces y efectivas: tortura psicológica. No debemos olvidar que la tortura no solo se manifiesta en las marcas y heridas que se ven en el cuerpo, sino también en los daños que puede provocar a la mente de la víctima. La tortura psicológica ha demostrado ser tan efectiva y temible como la física, y es por eso que se ha ido popularizando y su uso está muy generalizado. Algunos métodos de tortura psicológica podrían ser la privación forzada del sueño por periodos muy largos, más de una semana, el aislamiento, el suministro de sustancias alucinógenas o que alteran la conciencia, despreciar las creencias y moralidad del prisionero, mostrar el sufrimiento ajeno, incluso de familiares y conocidos, o la amenaza permanente de asesinarlo. Definitivamente la historia de la humanidad está llena de atrocidades y torturas, muchas de las cuales son difíciles de imaginar. Y estas solo algunas de las millones que existen. ¿Cuál crees que fue la peor? Déjanos tu comentario abajo y déjanos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones y dejarnos un like si te gustó el video. Hasta la próxima.